que le pasó al mismo Señor Jesucristo. Es algo que nos puede pasar a todos los cristianos a lo largo de nuestra vida en este camino en el Señor. Y voy a hablarte de Pedro y de Judas. Y hay algo en común que tienen Pedro y Judas. ¿Usted se puso a pensar alguna vez qué es lo que ellos dos tienen en común? Discípulos de Cristo, que estuvieron cerca del Maestro, pero que en algún momento en su camino al lado del Señor, algo hicieron los dos contra el Maestro. Los dos fueron, en alguna manera, traicionaron al Señor Jesús. En alguna manera le fueron desleales al Señor. Por más que juraron y prejuraron que hasta el fin de los días le iban a estar al lado, pasó algo en estas dos vidas, que los mismos hechos demostraron lo contrario a lo que ellos decían con sus palabras. Y la verdad que llegar a la conclusión de que Pedro y Judas, los dos vivieron una misma situación. Los dos tienen en común esto, la traición a su Maestro, a su Señor, a su Salvador. Pero hay algo que los diferencia, al final de cada una de sus vidas, los diferencia. Porque ante la traición Judas tomó una decisión, mas Pedro tomó otra. Judas vio el final, después de la traición vio el final de su vida, que no había otra oportunidad, que se la había remandado y que no podía volver el tiempo atrás. Pero Pedro pudo ver un poco más allá. Pedro pudo no ahogarse en la desesperación y decir, veo una luz de esperanza, de cambio, de transformación detrás de todo esto. Y una de las tantas cosas que podemos llegar a la conclusión ya de la enseñanza de hoy, es que en alguna manera u otra, de manera consciente o inconsciente, en alguna parte de nuestra vida, hemos sido personas que han traicionado. Pero muchos de nosotros decimos, traicioné y este es el fin. No hay vuelta atrás, no hay otra oportunidad. Mas la palabra a mí me muestra en la vida de Pedro y lo que el Señor Jesús hizo con él, que después de la traición hay un nuevo comienzo. Hay una esperanza de cambio y es más, hay transformación después de la traición. Y te digo nuevamente, no es para andar señalando a nadie, sino yo leía esta enseñanza y la meditaba y digo, Señor, ¿cuántas veces te he traicionado aún como Pedro? He llegado a negarte en ciertas áreas de mi vida y me he sentido tan mal. Pero así como Pedro tuvo un instante en donde, dice la palabra que él lloró amargamente, un instante donde él interiormente se quebró y fue redimido en ese momento. Fue, ¿cómo te puedo explicar? Él fue convencido del error que cometió. En ese llanto amargo, él comenzó una nueva temporada en su vida. Y luego con el encuentro con el Señor Jesús después de resucitar, que fue a su encuentro, que ahora vamos a leer bien la palabra, vemos el comienzo de lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y decía mientras meditaba en esto y pensaba en esta enseñanza, digo, Señor, cuán bueno eres, cuánta misericordia nos tienes y cuánta gracia que nos abraza día a día. Te vuelvo a decir, si vas a ir buscando la palabra del Señor, esto está en Lucas capítulo 22, versos 54 en adelante. Mantén abierta la Biblia ahí, mientras lo vas buscando en Lucas 22, 54 en adelante. Te resumo un poquito, ¿no es cierto?, de esto. Conocemos bien la historia de Judas. Él traicionó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Y ahogándose en la desesperación y en el remordimiento, él eligió quitarse la vida como la única solución a todo el error y a todo el dolor que él estaba viviendo. Y esa no es la salida correcta. No sé qué dolor, no sé qué haya pasado en tu vida, no sé qué hayas cometido, pero llegar a quitarte la vida no soluciona nada. ¿Amén? Amén. Ahora, Pedro, quien también traicionó al Señor Jesús en un momento muy difícil, en el mismo momento en el que al Señor Jesús lo estaban arrestando, Pedro vemos que más allá de que lo negó, más allá de la traición que él cometió, él en cierta manera decide enfrentar el fracaso o el error que acaba de cometer y obtiene una puerta hacia la restauración. Y la gracia de Dios fue la que se manifestó en su vida. La palabra del Señor en el libro de Lucas
22:54 dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él, estaba con Jesús. Pero él lo negó. ¿Quién lo negó? Pedro negó lo que esta criada está diciendo, y le respondió: mujer, no lo conozco. Verso 58 dice: un poco después, viéndole otro, le dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Pero Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínese por un instante esta escena. El Señor Jesús ya le anticipaba a Pedro lo que iba a suceder. Y Pedro dale que no, que nunca lo iba a negar, que nunca iba a pasar. Y resulta que sin querer queriendo, ante toda esta situación difícil, ante toda esta presión que el Señor Jesús, lo que Él estaba viendo y lo que Pedro y los discípulos estaban viviendo, resulta que lo que no quería Pedro realmente pasó, que era lo que el Señor Jesús le había dicho: me vas a negar, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Resulta que uno con otro lo empezaron a decir: pero vos también, vos lo seguías, vos hablas como él, vos vestís como él, vos portás lo mismo que él andaba con Jesús también, arréstenlo. Probablemente lo atacó el miedo, lo abrazó el miedo a Pedro. La presión de andar a saber si él decía: sí, yo soy también uno de ellos, ¿qué iba a pasar? Lo llevó a negar al Señor 3 veces. Y mientras lo negaba la tercera vez, dice la palabra, que mientras Pedro aún estaba hablando, el gallo cantó. Y dice que entonces que el gallo cantó, el Señor Jesús mira a Pedro. Imagínense esa escena. Nosotros a veces vivimos diciendo: no, Señor, yo no te voy a dejar, no te voy a traicionar, no voy a negarte, nunca voy a darte la espalda. Llega el momento en que las situaciones de la vida, nuestra vulnerabilidad humana, nos llevan a negarlo, olvidarlo, darle la espalda. Y ese preciso momento, mientras nosotros estamos haciendo lo que realmente nuestro espíritu no quiere hacer, la mirada del Señor está sobre nosotros. Qué fuerte ha sido ese cruce de miradas entre Pedro y el Señor Jesús, ¿verdad? Y me imagino ahí que esa mirada dijo tantas cosas, y Pedro fue traspasado por la mirada del Maestro. Y en esa mirada que traspasó a Pedro, dice que él tuvo que salir del lugar donde estaba, y cuando salió, lloró amargamente. En un instante te voy a decir lo que significa la palabra negar y lo que es la palabra llorar amargamente. Porque uno probablemente se lo imagina muy por arriba. Negar no es solamente decir que no, sino que trae una acción consigo. Pero más allá de todo esto, teniendo presente la mirada del Señor hacia Pedro, y Pedro siendo traspasado por esa mirada, diciendo: Señor, ¿qué hice? El Señor le estaba diciendo en esa mirada: lo hiciste. Pero ¿sabe qué entiendo yo al ver más adelante y al conocer la historia más adelante? Que en esa mirada también el Señor le estaba diciendo: hay una nueva oportunidad que se te va a presentar. Amén. ¿Sabe que a lo largo de nuestra vida en Cristo Jesús a veces llegamos como Pedro a negarlo, a querer renunciar, hasta nos olvidamos, bloqueamos de las redes, borramos de las redes sociales todo lo que nos quiera hablar de Cristo? Y decimos: ya, como dijo el pastor, ya no voy a predicar más, ya no voy a hablar más del Señor, ya basta. Pero ¿sabe qué? La mirada del Señor en ese momento está sobre nosotros. No solamente diciéndote: ya sé que estás negando, ya sé que quieres esconder, ya sé que te quieres callar, pero ¿sabe qué? No podrás.
Y si decimos que no, si yo llego a decir que nunca lo traicioné, le estoy siendo una hipócrita y le estoy mintiendo en la cara. Pero llegó en algún área de mi vida. Y es más, creo que todavía hay un área donde está medio tibiecito el asunto. En donde dije, no, Señor, ya. Acá ya pasó la raya. ¿Para qué? ¿No es cierto? Ese famoso, ¿para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir declarando lo que me decís? ¿Para qué voy a seguir creyendo, pensando lo que dijiste de mí, de los míos? Usted no se imagina las cosas que hace 15 días hemos estado viviendo como familia. Pero encuentro esta palabra y encuentro viendo el cruce de esas miradas. Y me encuentro yo en vez de Pedro, sintiendo la mirada del Señor, diciendo, Andrea, está bien, ¿querés negarme en esta área? Ok, pero vas a ver dentro de unos días, vas a ver dentro de un tiempo lo que yo voy a hacer contigo y con los tuyos. Como tengo la garantía de lo que el Señor hizo con Pedro, cómo lo restauró, cómo lo renovó, cómo lo levantó una vez más, cómo afianzó y fortaleció y hizo aún más profundo, creo yo, como decía el pastor, hasta los huesos, la asignación que el Señor le dio a Pedro, así también lo hará contigo. Amén. Así también lo hará contigo. Es muy probable que digas, no, ya estoy negada, ya estoy cerrada, pero el Señor tiene una nueva oportunidad para todos nosotros. Amén. Amén. Ahora, es muy importante resaltar, para que entendamos que ninguno tiene una coronita especial, de que Pedro fue uno de los discípulos que estuvo bien cerquita del Señor Jesús. Y aunque usted y yo estemos bien cerquita de nuestro Señor Jesús, no nos garantiza de que en algún momento fallemos, cometamos errores y hasta lleguemos a negarlo. Pero yo no todos los días, pero yo ofrendo, pero yo diezmo, pero no hay una reunión que nos falte, pero no hay una actividad que yo no haga, no hay un servicio que yo no diga que no, yo estoy firme al pie del cañón bárbaro. Pero eso no te garantiza de que un día haya una situación que te golpee tan fuerte, que tu fe tambalee y ay, ¿qué diremos en ese momento? Es que nos puede pasar. A Pedro le pasó la presión de la situación, el miedo que estaba dando vueltas en ese lugar, la tensión del arresto de su maestro, lo llenó de un miedo diciendo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es, no, mujer, un hombre, ustedes están equivocados, ay, en cualquier momento nos puede pasar, pero recuerda que Cristo está con su mirada sobre ti y esa mirada te está sosteniendo, esa mirada te está hablando, esa mirada te está diciendo, yo no te estoy dejando, yo no te estoy abandonando. Es que nos pasa a veces. Si le pasó al Señor que lo han negado, le han sido desleal, lo han criticado, le pasó a Pedro, que fue el que negó, que fue el que tenía un carácter ahí medio explosivo, ¿cómo no nos va a llegar a pasar a nosotros, verdad? Si somos de carne y hueso, igual que él. Después de que Pedro haya jurado y perjurado de que le iba a ser leal, llegó un momento en donde él se quebró y lo negó. Y la palabra negar en su original en griego es arneomai, qué palabra súper rara, arneomai. Y esto no solamente significa negar, desmentir, sino que significa rechazar. Te hago una pregunta y si te animás, levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros fuimos rechazados alguna vez? Es hermoso, ¿no es cierto? Asqueroso, horrible, detestable ser rechazado, ¿verdad? Tan doloroso que a veces llegamos a decir, ni hasta mi peor enemigo se lo deseo, ¿verdad? A Satanás sí, a este sí, vamos a decirle todo el mal. Qué feo que es ser rechazado. Y resulta que la palabra negar lleva consigo la acción de rechazar. No solamente Pedro le está diciendo, no, yo no lo conozco. ¿Viste cuando vos decís, no sé de quién me está hablando? No. Sino que Pedro no solamente está diciendo, yo no conozco a Jesús, sino que activamente él estaba rechazando
Jesús. Otro de los significados es también apostatar de la fe. Él estaba renunciando a su fe. Él estaba diciendo, no te conozco, y lo tenía tan cerca, y él estaba rechazando a su Señor. Probablemente por el miedo, te lo vuelvo a decir, por la presión de la situación, por lo difícil que estaba el ambiente en esa hora. Pero Pedro estaba rechazando a quien estaba yendo a la cruz por él y a quien iba a resucitar también por él. No sé en qué área de nuestra vida la presión de una situación difícil, la presión del miedo, la presión del qué pasará nos pueda estar amenazando. Pero, iglesia, no lleguemos al momento de quitar al Señor del medio de esa situación, porque de verdad que lo necesitamos. De verdad que necesitamos que por más miedo, que por más amenaza que haya, Cristo esté en medio. Es que a veces esas cosas que nos amenazan nos llevan a tomar una decisión que no queremos. Quiere nuestra carne, pero no nuestro espíritu. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Él fue un líder. Él fue uno de los distinguidos también de los 12. Pero por más líder que seamos, por más distinguidos que seamos, por más capos que lleguemos a ser, no tenemos la coronita, y cualquier situación nos puede golpear tan fuerte que decir, negué a Jesús. Todos lo podemos vivir. Usted que está ahí y yo que estoy acá. Cualquier situación nos puede llevar, nos puede empujar a decir, no lo conozco. Y esa es la vulnerabilidad humana, como dije hace un instante, que toca hasta los más cercanos a Jesús. Y esta enseñanza nos tiene que llevar a decir, Padre, reconozco que acá fallé, que de acá te quité del medio, pero no quiero perderte. Te vuelvo a poner en el centro de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio, de mi economía, de mis hijos, de mis sueños y proyectos. Y por más que haya errado y me haya llenado de miedo, el cual reconozco y hoy te pido perdón, tomo la nueva oportunidad que tú tienes para mí y me vuelvo a levantar. Amén. Dígalo conmigo, me vuelvo a levantar. ¿Lo cree? Amén. Dígalo con fe ahora. Me vuelvo a levantar. Y en el nombre de Jesús, creo que así sea en tu vida, en tu casa, en tu familia. Un nuevo comienzo viene, por más doloroso que haya sido el error y el fallarle al Señor. Porque somos humanos y todos los días estamos peleando con la hermosa carnesucha caribeña que tenemos. Necesitamos reconocer nuestras fallas. Es muy importante. Y cada día poder decir, Andreita, reconocelo, Andreita, reconocelo. No tiene permiso usted decirme Andreita, no me gusta. Yo sí. Andreita, reconocelo. No sé, no voy a decir nombre. Pendorcho, reconocelo, no sé. Corcho, como le decían a un vecino, reconocelo. Póngase un nombre. Señor, necesito reconocer esto. En esto te estoy fallando, en esto estoy errando y no te quiero quitar de acá. Perdóname, Señor. Santo, Y santo. transfórmame. Gloria a Dios. ¿Sabe que en medio de todo esto, de lo que vemos de Pedro y de su vida y lo que aconteció después de negar a Jesús, y cuando vemos el nuevo encuentro que él tiene con Jesús, vemos en esto de que la transformación de Pedro comenzó cuando él reconoció su debilidad? ¿Cuál fue? El haberlo negado al Señor, el haber caído ante el miedo, ante la presión, ante el que lo estaban señalando, juzgando, qué sé yo. Él cayó en algo y erró, falló y lo negó. Pero resulta que cuando lo vemos a Cristo una vez más delante de Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3. Y Jesús le dijo, ¿cuántas veces me amas? 3. Es que algo pasó en esa declaración. Es que Cristo le decía, me negaste una. Yo te digo, ¿me amas? Pues sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Segunda negación. Sí, Señor, solo tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas?
olvidarte. Dios mío. No va a perderte. Santo. Yo sé que los procesos son dolorosos, pero ellos abren puertas de restauración Oh, en Dios nuestra vida, santo. de renuevo en nosotros. Amén. Y de un nuevo comienzo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Usted sabe que hay un dolor que hace bien? No me diga que sí, puede decirme que sí, porque le voy a dar la respuesta. Sí. Hay un dolor que nos hace bien. Y ese dolor se llama el dolor del arrepentimiento. Amén. La palabra del Señor nos muestra en el verso 61 y 62, yo te lo leo, de Lucas, ¿no es cierto? Dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo lloró? Amargamente. Bien. Ese llanto amargo, ese llanto de terrible dolor, bendijo la vida de Pedro. Segunda de Corintios dice, Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta tristeza está hablando, no hay que arrepentirse. Pero de la tristeza que proviene del mundo, de esa es la que produce muerte. ¿Cómo es esto? Yo te voy a decir algo. La palabra, cuando dice que Pedro lloró amargamente, que la palabra amargamente es eclaio, esta palabra se traduce como un lloro con tristeza profunda, que no solamente es como uno dice, vieron que a veces uno dice la boca para afuera, no es solamente los ojos para afuera, es de lo más profundo del alma. Yo no sé si usted alguna vez lloró y sintió que se le salía la vida, de un dolor tan inmenso, tan indescriptible. Eso es un llanto amargo, como el de Pedro. Y ese llanto amargo, ¿sabe qué trajo la vida de Pedro? Era un convencimiento que estaba entrando a él. Y era un arrepentimiento de juicio, de pecado, de justicia que el mismo Espíritu estaba haciendo en él. Y lo estaba haciendo recapacitar, volver en sí y decir, acabo de fallarle al maestro, acabo de verlo cara a cara. Él me acaba de mirar a los ojos y me acordé de que yo lo iba a negar y lo negué. Y ese llanto amargo que salió de él fue un llanto de convencimiento diciendo, Señor, te fallé, pero perdóname, porque hasta lo más profundo yo me estoy quebrando. Y ese dolor vino a Pedro para traerle una bendición que era salvación, restauración y restitución. Hay un llanto que condena, hay un llanto que es mentira, hay un llanto que es leve y momentáneo, pero hay un llanto en tu vida y en la mía que hemos vivido, que nos trajo salvación, nos bendijo. Bendito sea el proceso que nos lleva al dolor intenso del arrepentimiento que cambia nuestras vidas. ¡Qué bueno que es el Señor, que está en todo! Y a veces no lo vemos. Bendito esos dolores, Señor, que a veces queremos sacar de nuestra vida, pero que nos traen un cambio, que Amén. nos traen una transformación, Amén. Gracias, Señor. que traen un despertar en nosotros. Pedro y Judas, ambos cometieron el acto de traición. Pero mientras Judas estaba ahogándose en su desesperación por no ver que iba a haber gracia, que había gracia en su maestro para perdonarlo, Pedro, mientras él lloraba, se estaba enfrentando a la realidad que iba a vivir después. Un tiempo de restauración. ¿Sabe qué? Hay desesperaciones que nosotros tenemos, hay momentos de desesperación que vivimos, que nos llevan a tomar la trágica decisión de morir o de matarnos. Y no estoy hablando literalmente de quitarnos la vida, sino que estoy hablando de tus áreas, de tus emociones, de tu economía, del matrimonio, de la familia. Estoy hablando de que cometemos una traición en algún área de nuestra vida y damos por finalizado y matamos lo que Cristo dijo, esto no muere jamás.
Nosotros le damos sentencia de muerte a algo que Cristo no dio sentencia de muerte. A la carne sí, a esa hay que matarla todos los días. Esa sí dijo el Señor, mátenla, mátenla, mátenla. A la suegra no, eso es pecado. Ya lo saben, por más que el pastor a veces no. Eso es pecado. Pero ¿sabe qué? Hay áreas de nuestra vida que por haber tomado una mala decisión, por el miedo, la desesperación, lo que nos haya atacado en el momento, nosotros dijimos hasta acá llegamos. Basta. No predico más, no canto más, no toco más, no enseño más la escuelita, que las de danza se vayan a danzar a otro lado y así. No predico más, me siento cada vez más en la iglesia y no es para los que están atrás, pero a veces uno dice más atrás mejor, no me ven, no me llaman, no me preguntan, rajo rápido y nos vamos matando solitos. A algo que el Señor dijo, esto no tiene sentencia de muerte. Porque nos vemos encapsulados en la desesperación de no saber cómo salir del error que hemos cometido. Y no nos damos cuenta que Jesús no está con el dedo apuntando. No lo vemos. Imaginamos que Él está así. Y decimos, listo, ya está. Me mato yo antes que me mate Él. Y te doy por finalizado antes que Él me diga, hasta acá llegaste. El Señor está con sus brazos abiertos. Dios mío. Y a veces no lo vemos. ¿Y sabe qué, iglesia? No sé si diste por muerto algo. Si terminaste vos solo algo que el Señor dijo, esto no tiene que terminar. Pero no está con el dedo juzgándote. Él está con sus brazos diciéndote, todavía me amas. Sus brazos abiertos. Su mirada llena de amor. ¿Todavía me amas? Señor, solo tú lo sabes. Hello, estoy acá todavía. Obvio que sí, te amo. Me la mandé, pero te amo. Bien. Solo eso me basta para entrar y hacer un nuevo comienzo. Dios mío. Amén. Pregúntatelo. ¿Todavía lo ama el Señor? El Señor hoy está frente a ti, preguntándote eso, como lo hizo con Pedro. Y solamente Él busca para darle fin a esa turbulencia interna que a veces uno siente que da todo por muerto. Solamente Él busca un corazón que se arrepienta y que diga, Padre, basta, ya no doy más. Quiero salir de esto y quiero que me ayudes. La tristeza que Judas cargó, que Judas tenía en sí por haberle fallado a su maestro, lo llevó a tomar la peor decisión. ¿Y por qué te digo todo esto? Que probablemente te estás durmiendo o algo. Te lo estoy recalcando para que usted y yo estemos despiertos. Hace unos instantes estábamos hablando de que el Señor despierta a su iglesia, despierta a sus hijos, ¿no? Y levanta a sus hijos, despierta una nación. A veces me pregunto, ¿para qué quiero estar despierta si lo que veo no le hago caso? ¿Viste? Lo que escucho no lo quiero hacer caso. Pero el decir, Judas estaba despierto. Judas estaba al lado del maestro y no veía la gracia que el maestro portaba, que a pesar de que sabía que él lo iba a traicionar, había redención y perdón para él también. Y él dijo, acá no hay más nada. No ve una luz de esperanza y se estaba olvidando de su Señor. La tristeza que él portaba dentro lo llevó a darse fin a su vida. Cuidado con todo lo que guardamos en nosotros, porque la tristeza de lo que podamos estar viviendo puede llegarnos a quitar la vida. Y no fuiste llamado a eso. Y hoy a la luz de la palabra te estoy diciendo, tu tristeza a la cruz, y en tu vida vendrá el gozo del Señor. No sé por cuántos años has cargado ese dolor, no sé por cuánto tiempo vienes arrastrando esa tristeza, no sé por cuánto tiempo ese remordimiento te está dando vuelta en el pecho, en la cabeza y en los lomos, pero algo sí sé, que si tú le dices, Señor, esto quítamelo, esto te lo entrego, esto yo no le voy a permitir que me quite la vida, yo sé que el que vive tiene el poder para restaurar, restituir, renovar y volver a ponernos en pie, porque así lo hizo con Pedro. Pedro no permitió que la tristeza lo atrapara.
se volvió a pescar. Y allí fue el Señor y lo buscó. Pedro hizo unos pasitos para atrás. Pero el envión que después le dio el maestro fue tremendo. Fue glorioso. Y todo esto que vemos en Pedro, todo esto que vemos en su vida, todo esto que nos damos cuenta, es que decir Pedro estuvo cerca al Señor, pero también tenía debilidades. Pedro estuvo caminando con el maestro, vio milagros, vio obras, vio maravillas. Es más, la palabra en el libro de Juan, en el último verso, el 21, dice que si realmente se escribiera todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían los libros del mundo para describir lo que el maestro hizo. Pedro lo vio todo y aún así falló, aún así tenía debilidades. ¿Qué te hace creer que tú no tienes debilidades? Que yo no le puedo fallar, todos le podemos fallar, pero no nos haga creer el enemigo que no hay una nueva oportunidad para nuestra vida, porque sí la hay. Cristo murió y resucitó para darnos una nueva oportunidad, para renovarnos una vez más, para quitarnos el dolor y revestirnos con óleo de alegría. Tenés que llorar, tenés que reconocer tus debilidades, hacelo, pero no le des el gusto al enemigo de darle fin a lo que Dios dijo que en tu vida tiene que continuar. Bendito sea el Señor. Por último, la restauración que tenemos en Cristo. Después de que Pedro haya negado al Señor Jesús 3 veces, Pedro se encuentra, dice Juan 21, 15 y 17, es lo que te acabo de decir. Cristo le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y Pedro a la tercera vez, dice la palabra, que se entristeció en el verso 17. Dice, Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro se dio cuenta y vio con sus propios ojos, escuchó con sus oídos lo que él sabía en su corazón, de que Cristo era un Señor de nuevas oportunidades. Gracias, Señor. Que levanta aún al más caído, que resucita a los muertos, y no solamente a muertos como a Lázaro, sino muertos en lo que es en lo interior, en lo que es lo que uno tiene en el corazón, en lo que uno está guardando. Imagínese a Pedro siendo libre detrás de cada ¿me amas, Pedro? Imagíneselo a él cayéndole en la carga, rompiéndose las cadenas, desatándose las ligaduras. ¿Usted se piensa que la cabecita de Pedro no anduvo maquinando todo ese tiempo? ¡Pah! Su cabecita maquina lindo a veces. ¡Puf! Pregúnteselo al pastor en estos días cómo anduvo la cabecita del pastor. ¡Puf! Y cada vez que Cristo le dijo, ¿me amas?, hubo una libertad, hubo un rompimiento, hubo un quebrantamiento, vino restauración, vino gracia sobre gracia, vino una nueva vestimenta, vino una nueva fuerza y vino una nueva firmeza. Lo que Pedro vivió está para ti y está para mí. No sé en qué haya fallado, no sé en qué fallaremos el día de mañana, pero sí sé que al enemigo no le vamos a dar el gusto de quedarnos en la falla. Nos vamos a levantar porque tenemos un Dios de gracia, un Dios de nuevas oportunidades, y que aún en lo más profundo donde hemos caído, su mano se extiende para levantarnos. Santo, santo. Así como el Señor lo hizo con Pedro, aunque Pedro lo negó, lo rechazó, el Señor lo va a hacer con nosotros. Porque en medio de todo esto, Pedro no dejó de ser un instrumento en las manos del Señor. Y hay gente sentada en este lugar que cayó, que fracasó, pero que Dios la volvió a levantar. Amén. Y que es instrumento para gloria en las manos de Dios. Y que usted dice, pero ¿y cómo pudo? Es que Dios se metió en medio. Es que Dios obró. ¿Y cómo pudo? ¿Cómo lo hago yo? Acérquese y sea bendecido con su testimonio. Porque si lo hizo con el hermano que está al lado, lo puede hacer con usted. Y así como el hermano que está al lado es instrumento de gloria, de honra en manos de Dios,